No era cualquiera que estaba ahí, tenía toda autoridad, tenía todo poder para abrir el libro. Él era digno, él era merecedor, él se lo había ganado, él había vencido en la cruz del Calvario al pecado, él había vencido al resucitar de los muertos, había vencido a la muerte, había vencido al diablo. Nadie más era más digno que él, nadie era digno como Jesucristo, el Hijo de Dios. Si hoy podemos bautizar a nuestros hermanos, es porque Cristo los ha salvado y su sangre bendita los ha redimido. Aleluya, porque podemos decir que en el nombre de Jesús hay toda autoridad. Solo Él salva, solo Él liberta, solo Él redime, solo Él puede sanar, solo Él puede libertar al que está oprimido. Él tiene los 7 cuernos, Él tiene toda autoridad. Nada puede ir en contra de Él. Por eso dice la Biblia, y no olviden esto, mis hermanos, en su caminar tendrán miles de dificultades, de aflicciones, de problemas, de situaciones adversas, pero el león de la tribu de Judá va con ustedes, viven ustedes, y a través de él ustedes no son derrotados, ustedes irán de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dice la palabra, que en Cristo somos más que vencedores. Voy a leer el capítulo 5 de Apocalipsis. Vamos a dar una reflexión, unos minutos. Puesto en pie, damos lectura a la palabra del Señor. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Amén. Tomen su asiento, vamos a orar al finalizar. Quiero titular esta reflexión: el único digno. El único digno. Cuando hablamos de digno, la palabra digno es ser merecedor de algo. El único que tiene merecimientos, el único que es digno, que es merecedor. Ese es el título de hoy: el único digno. Encontramos en este capítulo 5 de Apocalipsis una escena dramática, de la más dramática de la Biblia. Una escena que tiene un tremendo significado para todos nosotros los que estamos aquí. Juan lloraba al ver esta escena, porque sabía que algo importante estaba pasando ahí, y él mismo tenía que ver con el resultado final, de cómo terminaría esa escena, le afectaría a él mismo. Era algo de vida o muerte. Estaba en juego su salvación. Él veía a Dios y veía un libro ahí delante de Dios, un libro sellado con 7 sellos. Un sello era un cordón. En la antigüedad los libros importantes, los documentos importantes eran sellados de esta manera con un cordón, y en la punta donde estaba el nudo ahí había un sello de cera, y entonces nadie podía abrir este libro
sellado con 7 sellos, 7 cordones, con su sello de goma sellado ahí en las puntas. No lo podían abrir, no estaba nadie autorizado, nadie tenía la autoridad de desatar esos sellos. Ninguno era digno, ninguno era merecedor, ninguno tenía la autoridad. La pregunta es, ¿qué significaba? ¿Qué era ese libro? ¿Qué era esa visión? ¿Qué significaba ese libro que estaba ahí? Hay varias postulaciones, pero en general se cree que este libro era como la escritura de la tierra, y aún más, era la voluntad de Dios. Ahí estaba el pago final de los asuntos del universo. Ahí estaban los decretos. Ahí estaba lo que tenía que suceder. Ahí estaba nuestra salvación. Ahí estaba decretado que el diablo iba a ser derrotado y enviado al lago de fuego. Ahí estaba decretado que íbamos a ser salvos por una sangre preciosa derramada en una cruz. Señor. Ahí estaban los decretos de Dios desde la fundación del mundo. Ahí estaba usted en ese libro. Ahí estaba yo. Ahí estaba la heredad y los propósitos de esta tierra. Señor. Ninguno podía desatar esos sellos. Nadie podía hacer que se cumpla la salvación de Dios para la humanidad. Nadie podía hacer que el mal sea derrotado. Ninguno era digno. Adán, al comienzo, Dios le dio potestad limitada, pero le dio potestad y le dijo: fructificar y multiplicar, llenar la tierra, sojuzgadla. Ustedes pueden enseñorearse sobre todas estas cosas. Pero ellos pecaron, ya no eran dignos, y menos de salvar a alguien. Adán falló y fue echado del huerto de Edén, del paraíso. Vinieron otros, vino Abraham, el padre de la fe, pero tampoco, porque en el momento de debilidad él dijo: Señor, ¿qué me darás? Cuando Dios le había dicho que iba a ser su descendencia como la arena del mar y como las estrellas de los cielos. Ninguno dice lo que estaba en el cielo. De aquellos santos que habían partido en los brazos del Señor, merecía, era digno, tenía la capacidad, tenía la autoridad de desatar estos decretos. Y se buscó en la tierra y ninguno fue digno. Menos debajo de la tierra, en el infierno tampoco ninguno era digno. Señor Dios. Y la escena era estremecedora, y un ángel fuerte gritaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos? La historia del universo estaba escrita ahí, como Dios la había diseñado. Pero uno tenía que cumplir, uno tenía que ser digno de desatar esos sellos, y no había nadie, no había, dice, pero nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro y leerlo. Eso se repite en este capítulo. Dios. Pero algo glorioso sucedió, Señor. en la escena dramática, cuando estaba llorando, cuando estaba afligido, como cada uno de nosotros. Al ver esa escena tendríamos la misma aflicción. Estaba en juego la salvación de Juan. Estaba todo en juego en aquella hora. Nadie podía salvarlo. Nadie podía reclamarlo como hijo.
Pero dice entonces, vi un cordero que parecía que había sido sacrificado. Vi un cordero inmolado, dice la otra versión. Dios. Un cordero que tenía la marca del sacrificio, como de aquellos que habían sido sacrificados. Pero que ahora estaba en pie, delante entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Estaba, dice la versión que hemos leído, dice, y miré y vi en medio del trono. Que vemos aquí algo glorioso. Señor. Nadie más podía estar ahí en medio. Dios. Nadie podía estar ahí, solo el Hijo de Dios, solo el Hijo de Dios Jesucristo, el Hijo de Dios podía estar ahí. Y era aquella visión, aquí, Gracias, Dios. el apóstol Juan ve que estaba en medio, se fueron las lágrimas, se fue la aflicción, porque el anciano le dijo, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido. Aleluya. Se fija el contraste. Dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Ese era Jesucristo, el león, el estandarte de la tribu de Judá. Y cada vez que iban a la batalla, era la primera tribu, que los valientes que iban adelante, cada tribu tenía su estandarte y ellos iban con el león ahí. ¿Qué nos refleja un león? Presencia, ¿cierto? Cuando hablamos de un león, hablamos de autoridad. Los animales tienen que abrir paso en la selva. Bueno, así de Cristo nadie se le puede enfrentar. El león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, dice, ha ganado la victoria. Dice la otra versión. Que Dios nos bendiga en esta hora. Pero yo quiero que usted vea esto, y ya estamos terminando. Señor. Quiero que usted vea esto. Cuando él estaba llorando, el anciano le dice, no llores, porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Pero él miró para ver, se secó las lágrimas y pensaba ver a un león. El esplendor, ¿cierto? La grandeza. Pero en vez de ver una melena de un león, dice, y vi un cordero como inmolado. Pero Dios, Aleluya. bendito Señor. Y vemos aquí 2 características de Jesús. Gloria al Señor. Él es el león. Él es el que ha ganado la victoria. Él es el que ha vencido. Pero ¿cómo venció? Muriendo en una cruz como un cordero sacrificado. ¿Cómo venció el león? Muriendo en una cruz como un cordero inmolado. ¡Aleluya! Y dice más, pero que dice entonces vi un cordero que parecía que había sido sacrificado, pero que ahora estaba de pie entre el trono y los 4 seres vivientes, en medio de los 24 ancianos. Tenía 7 cuernos. Los cuernos hablan de autoridad. El 7 es el número que nos refleja perfección, algo completo. Y los cuernos hablan de poder, de autoridad. No era cualquiera que estaba ahí, tenía toda autoridad, tenía todo poder para abrir el libro. Él era digno, él era merecedor, él se lo había ganado, él había vencido en la cruz del Calvario al pecado, él había vencido al resucitar de entre los muertos, había vencido a la muerte, había vencido al diablo. Nadie más era más digno que él.
Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Si hoy podemos bautizar a nuestros hermanos, Dios. es porque Cristo los ha salvado Amén. y su sangre bendita los ha redimido. Sí, Señor. Amén. Aleluya. Porque podemos decir que en el nombre de Jesús hay toda autoridad. Solo Él salva, solo Él liberta, solo Él redime, solo Él puede sanar, solo Él puede libertar al que está oprimido. Él tiene los 7 cuernos, Él tiene toda autoridad. Nada puede ir en contra de Él. Por eso dice la Biblia, y no olviden esto, mis hermanos, en su caminar tendrán miles de dificultades, de aflicciones, de problemas, de situaciones adversas, pero el león de la tribu de Judá va con ustedes, viven ustedes, y a través de él ustedes no son derrotados, ustedes irán de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Dice la palabra que en Cristo somos más que vencedores. Porque Él ha vencido. Nosotros somos más que vencedores. No se goza de esta palabra. Si Él no hubiese muerto en una cruz como un cordero inmolado, no estaríamos aquí, siempre alabando su nombre. Por cuanto Él murió ahí, su sacrificio fue aceptado delante de Dios. Aleluya. Esa sangre, ese sacrificio fue hecho, fue aceptado. Él era merecedor, Él era digno, Él tenía toda la autoridad, Él cumplió su parte. Alabado sea el Señor. Amén. Apocalipsis 6:16 dice, y decían a los montes y a la peña caer sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahí vemos dos, así como Él es el león y Él es el Cordero. Aquí podemos ver, porque un cordero es lo más manso que hay, pero la Biblia habla de la ira del Cordero. Sí, Señor. Apocalipsis 17:4 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Nadie tiene más autoridad que Cristo. Sí, Señor. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie es igual a Él. Por eso yo me siento gozoso de ser cristiano, de ser su seguidor, de ser un hijo de Dios en esta hora. Y sigue diciendo, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y escuche bien, eso tiene que ver con nosotros, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y ahí habla de nosotros. Pelearán contra el Cordero y no los vencerán. Por eso la palabra del Señor dice, pelearán contra ti y no te vencerán. Amén. Por un camino vendrán, pero por 7 tendrán que huir. Y aunque el enemigo, aunque el diablo se levante como río, el Espíritu de Dios levantará bandera. Aleluya. Cuando tenga dificultad, diga esta palabra. Proclame esta palabra, pelearán contra el Cordero y el Cordero los ha vencido y los vencerá. Él es el Señor de señores y nosotros estamos con Él. No somos los llamados, somos los elegidos, somos los fieles. Qué tremenda palabra. Es Jesucristo, el majestuoso. Él es el león, el imperial, ¿cierto? El majestuoso. Él es el Cordero, Él es el manso. Al mismo tiempo, ¿cuánto le alaban en esta hora? ¿Cómo termina este capítulo 5? Dice, tú eres digno de tomar el rollo. Ellos cantaban ahí, los 24 ancianos. Dice el versículo 7, dice, Él pasó adelante. Te lo leí en la otra versión. Dice,
y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa. ¿Sabe que un arpa para ellos era un instrumento de gozo? Yo siempre cito cuando los babilónicos le decían a los judíos que cantasen alabanza, que cantaban allá en Sion, allá en Jerusalén, y ellos decían: ¿cómo vamos a cantar? Tenían sus arpas colgadas. Dicen: ¿cómo vamos a cantar si estamos en tierra extraña? Porque el arpa era un instrumento de gozo. ¿Qué quiere decir aquí? Que cuando ellos vieron esta imagen, vieron el resultado, vieron que vino y tomó aquel libro y desató sus 7 sellos, se terminó el llanto, vino el gozo, salieron las arpas, comenzaron a cantar, a alabar al Señor, y llevaban copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y romper los sellos, tú eres merecedor, aleluya, romper los sellos y abrirlos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre pagó el rescate para Dios delante de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación, y la has transformado en un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces volví a mirar y oí las voces de millones de ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Ellos cantaban en un potente coro: digno es el Cordero que fue sacrificado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Y entonces oí a toda criatura en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar que cantaban: bendición y honor y gloria y poder le pertenecen a aquel que está sentado en el trono y al Cordero por siempre y para siempre. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron y adoraron al Cordero. ¿Cuántos tienen arpa en sus manos en este día? ¿Cuántos tienen gozo en su corazón? Porque lo que ha sido decretado por Dios se cumplirá en nosotros. Porque sus promesas, que son fieles y verdaderas, se cumplirán en tu familia, en tu matrimonio, en tu iglesia, en tus hijos, en todo lo que puedas emprender. Si está conforme a la palabra, está decretado por Dios, se cumplirá. Porque hay uno que soltó toda amarra, soltó toda atadura. El diablo no puede con eso, nadie puede con eso, ni demonio, ni brujería, ni hechicería, ni nada puede, porque el león ha vencido. Aleluya. ¿Cuántos son libres en esta hora? Y esta es la palabra: no te quedes derrotado, no te quedes desanimado, no te quedes triste, amargado por algo. En esta hora alaba a tu Dios, canta a tu Dios, porque Él se lo merece. Él se merece toda nuestra alabanza. Algunos cantaban, otros se postraban, otros adoraban. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta hora? Él es el único digno. ¿Qué va a hacer usted en esta oración? Va a levantar sus manos, va a adorarle. Cuando se ponen en pie le dicen: tú eres el único digno. No tengo un arpa aquí en mi mano, pero tengo gozo en mi corazón, porque has cambiado mi lamento en gozo. Mi futuro era tenebroso sin ti, pero tú has cambiado mi destino, has cambiado mi futuro, me has dado nueva vida. Tengo novedad de vida, tengo nueva vida en Cristo, porque tú me has dado esa posibilidad. Tú desataste toda bendición para mi vida, para mi familia. Pónganse en pie, adore al Señor un momento. Él es el único digno. Cuando tienen palabras para su vida, aleluya.
salvado. Dele gracias porque Él le ha redimido de todo linaje y pueblo y nación. Él no ha hecho excepción de persona. Él me ha salvado. Hoy podemos postrarnos ante su presencia y adorarle porque ha cambiado